Ya estamos grabando. Bueno, les doy la bienvenida de nuevo a las personas que vienen entrando. Perdón por haber cancelado la ayudantía de la semana pasada, pero estaba tapado en trabajo, que estoy trabajando en laboratorio, entonces de repente el día anterior dicen, tienes que tener esto. Y uno dice como, bueno, será, po. Trabajo es trabajo, así que tuve que lamentablemente suspenderla y la pude reacomodar hoy, en un sentido de comodidad, porque no sabía si el sábado, este sábado como son las elecciones, vamos a tener preu. Yo supongo que sí, pero igual voy a preguntar. Así que quise pecar de precavido y hacerle el miércoles para que no perdamos más ayudantía. En todo caso, me gustaría saber si alguien me puede como resumir qué han visto en química para que nos pongamos más al día. Hasta dónde han visto, qué han hecho, a qué le pusieron más énfasis en las clases. Si es que alguien sabe, me ayudaría mucho para darle el mismo énfasis a la ayudantía. Ah, ok. Entonces les va a servir la ayudantía bastante. En la plataforma parece que todavía no suben el video. Hola, Catherine. No, recién vamos a comenzar. Porque había poquita gente y quise dar una oportunidad. Ciencias para la ciudadanía, no se trabaja en grupos sobre métodos científicos. Sí. Ya, pero hoy vamos a repasar un poco lo que son como los átomos, los elementos como tal, qué propiedades tienen y ¿y qué más? Configuración electrónica, simple. Números cuánticos no nos vamos a meter ahí, ya no entra en la prueba, así que no nos vamos a ir por ese lado, sino que solamente lo más relevante y vamos a hacer unos cuantos ejercicios, ¿ya? Así que vamos a compartir pantalla. Ya, ¿se ve? Sí se ve. Sí se ve. Buenísimo. Ya esta diapo no la borré porque de repente entra gente nueva, pero yo soy administrador de la página Metabolismo Radical, en donde subo infografía respecto a principalmente biología, pero más enfocada a bioquímica. Se dan cuenta como biomoléculas, biología molecular. A veces subo infografías como tipo dibujos hechos por mí. Así que trato de mezclar como el arte y la ciencia para que si les interesa hacerme alguna pregunta o algo, se puedan contactar por esta página de Instagram. Eventualmente contestaré. Y también tengo un TikTok donde hago directamente videos de 1 minuto explicando ciertos fenómenos, aclarando temas, respondiendo preguntas también, así como para conocimiento general, ¿no? Así que los invito a compartirla, para apoyarme, para seguir creciendo y poder llegar a más personas que necesitan tipo resúmenes o algo así un poco más digeridos para poder apoyar su estudio. Ya, comencemos entonces. Trato de ocupar el puntero láser. Ya, el átomo. El átomo lo vamos a conocer básicamente como la unidad mínima de la materia, ¿ya? Actualmente sabemos que existen otros tipos de partículas subatómicas, es decir, que conforman al átomo, pero seguimos pensando que la unidad mínima de la materia es el átomo porque a partir del átomo se generan los elementos, ¿ya? Las partículas subatómicas van a formar un átomo y ese átomo, según sus propiedades, va a corresponder a un elemento, ¿ya? Los elementos químicos entonces serían distintos tipos de átomos. Y esta es la parte del sistema periódico que se adjunta en la prueba de transición, al principio de la prueba generalmente está, ya a la que pueden consultar en caso de necesitar algunos ejercicios, y hoy día les voy a repasar
cómo se analiza esta tablita para que la puedan ocupar a su favor durante la prueba. Cualquier duda, por favor, me hablan por micrófono o me escriben por el chat. Ya, preferentemente micrófono para no estar abriendo el chat, pero es irrelevante en el fondo. Déjame responder un mensaje. Ya. Ok, entonces si se fijan acá no están todos los elementos, faltan caleta. Están como los elementos del grupo, de los grupos A, y eso nos va a servir para hacer los ejercicios de más adelante. Ya tienen que considerar que estos son los del grupo A, 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, y los gases nobles que serían el 8A. El átomo, entonces, el modelo actual que conocemos, porque ustedes quizás ya han visto modelos atómicos, han sido varios a lo largo de la historia, partiendo, por ejemplo, con Dalton, que creía que el átomo era básicamente como una pelota, ¿cierto? Que entre ellos, por ejemplo, el oxígeno era siempre el mismo oxígeno, no consideraba que existieran, por ejemplo, isótopos o ese tipo de situaciones, sino que el oxígeno con otro oxígeno siempre tenía las mismas propiedades. Y también hablaba como de las proporciones, en cual decir, por ejemplo, si un compuesto tiene carbono y oxígeno, puede existir tanto de forma CO2, ¿ya? Como también monóxido de carbono, o sea, con un oxígeno. O sea, se pueden combinar para formar distintas moléculas en proporciones definidas. Después pasamos al modelo, podemos saltar al de Thomson, el budín de pasas, en donde aquí un poco más complejo porque ya se sabía de cierta forma que existían partículas negativas y partículas positivas, pero él ideó un modelo similar al de Danton, una pelota, en donde se mezclaban, donde la pelota correspondía a una partícula positiva y habían partículas negativas repartidas, y por eso se le apodó budín de pasas, porque era como una masita con cototos, ¿ya? Después podemos pasar, por ejemplo, a Rutherford, en donde se estableció un modelo planetario, ¿ya? Se rompió con este paradigma de Thomson y se supo de que el electrón o las partículas negativas en este caso no estaban pegadas a las positivas, sino que estaban a una distancia de las positivas, ¿ya? Ya entonces salió el modelo planetario como de las órbitas. Bohr después vino ¿cómo se llama? A modificar el modelo de Rutherford, era muy parecido, pero él estableció niveles de energía, ¿ya? Como distintas órbitas, y finalmente podemos llegar al modelo actual, que es el mecánico cuántico, en donde ya se sabe que no existe una órbita definida, sino que el electrón se mueve por espacios que están determinados por una función de onda, ¿cierto? La ecuación de Schrödinger y todo eso, donde hay una incertidumbre. Se sabe que el electrón está ahí, en ese lugar, pero no se sabe dónde, si se está moviendo, y si se sabe dónde, no se sabe a qué velocidad va. Ya es el modelo mecánico cuántico que establece orbitales. Ya entonces, nosotros para representar al átomo de manera educativa seguimos ocupando como un modelo más planetario, pero tenemos que tomar en cuenta que el átomo no se ve así, sino que es para explicarlo, ¿no? Tenemos partículas positivas que vamos a llamar protones, las neutras que vamos a llamar neutrones, eh, y estos van a conformar el núcleo atómico, y también tenemos partículas negativas, que son los electrones que están fuera de este núcleo formando la corteza del átomo. ¿Ya? Entonces podríamos representar así los protones, así los neutrones, y así los electrones separados del núcleo. ¿Ya? Esa es la idea general de átomo, eso ya lo saben, por eso lo estoy repasando rápidamente. Pero ¿cómo vamos a leer esta tabla periódica que nos juntan en la prueba? ¿Ya? El elemento corresponde a un átomo con propiedades características, ¿cierto? Son distintos tipos de átomos los que van a estar conformando los elementos. Déjenme cambiar aquí el puntero. Ah, no puedo. Ahí sí. La flechita un poco. Entonces vamos a decir que los elementos son átomos con propiedades características debido a su número de protones principalmente. Es decir, el carnet de identidad de cada átomo va a ser el número de protones. Eso es lo que importa en este caso. Es decir, un átomo de oxígeno va a ser oxígeno porque tiene cierta cantidad de protones. Ya el átomo de hidrógeno va a ser hidrógeno porque tiene cierta cantidad de protones.
Y por eso se van ordenando también en el sistema periódico. Según el número de protones, va aumentando hacia la derecha y después el periodo de abajo va a continuar con el número ascendente. Y en esta tabla que nos muestran existen distintos conceptos. El primero va a ser el símbolo químico que va a representar al elemento. Ya en este caso, por ejemplo, el hidrógeno va a estar representado por la H. Ya el helio va a estar representado por He y así sucesivamente, según el símbolo químico que sea. A ver, ¿cuál es el símbolo químico del sodio? Na. Na, ¿cierto? Eso es básicamente porque como en latín, no sé si es latín o en griego, sodio es natrium, entonces se lo puso Na por natrium. El potasio, Casi no me equivoco. K, muy bien. Y eso es principalmente porque también en latín es kalium, por eso es la K, ¿ya? Entonces esos son los símbolos químicos que representan a cada elemento. En la parte de arriba vamos a tener el número atómico que representa el número de protones, ¿sí? Es decir, la identidad de este átomo. Siempre el H, el hidrógeno, va a tener un 1. Si tiene un 2, ya no sería un H, sería un helio. ¿Ya? Entonces, este va a ser el carnet de identidad de cierto elemento. Y lo que aparece abajo, que representé con la letra M, corresponde a la masa atómica promedio. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que los elementos, a diferencia de lo que creía Dalton, pueden tener variantes que se llaman isótopos, ¿cierto? Ya, cada isótopo, como tiene distinto número de neutrones en el núcleo, va a pesar distinto. Cuando sumamos todos estos isótopos y los dividimos por el número de isótopos, nos sale un promedio de masa. Y esa es la masa atómica promedio. Por eso aparece con decimales. Ya, entonces, si nos devolvemos, vamos a observar que acá el hidrógeno tiene 1 y también tiene una masa promedio de 1. El litio tiene 6,9 y tiene 3 protones. El sodio tiene 11 protones y su masa atómica promedio es 23. Y así sucesivamente. Entonces, cuando ustedes le hagan un ejercicio, por ejemplo, de estequiometría y tengan que sacar el número de moles a partir del peso molecular, tienen que saber que esta es la masa atómica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un compuesto, el CO2, va a tener una masa de 12 más 16 más 16. ¿Sí? Así es como se usa, para que lo tengan en consideración. ¿Alguna duda con esto? ¿Está clarito? Estamos clarones. Bacán, me encanta. Ya, eso es con la PSU, la PTU, la PDT, la prueba que sea. Pero ¿cómo se lee esto a la tabla periódica? Y acá hay un concepto distinto, ¿ya? Cuando nosotros vamos a observar un elemento en una tabla periódica, nosotros vamos a encontrar un número másico que corresponde a la letra A, también el número atómico, que es el carnet de identidad, generalmente se coloca abajo, el símbolo químico que representa este elemento, y aquí puede ir una carga, ¿ya? Que puede ser positiva, negativa o cero. Si es cero, no se coloca nada. Esta Q sería invisible. Si tiene una carga positiva de 1, sería más 1. Si tiene una carga negativa de 1, sería menos 1 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, en este caso, el número másico no va a corresponder a la masa atómica promedio, sino que va a corresponder al número de protones más el número de neutrones. Por lo tanto, si un átomo aquí tiene 3 protones y 3 neutrones, ¿qué número va a tener la A? 3 protones y 3 neutrones. El número másico, ¿qué número va a ser? 9. No, pues si son 3 y 3, Ah, la había entendido 6. ya, 3 y 3, 6, ¿ya?
Entonces este correspondería a un 6. Y este va a ser el que nos dé entonces pistas de si es un isótopo de un elemento. Porque puede ser, por ejemplo, que un elemento tenga el mismo número atómico, ¿ya? Carbono, ¿ya? El carbono tiene, si no me equivoco, ¿cuánto era? Muchos años que no veo esto en la U. Ya, tiene un 6. Sí, tiene 6. Tiene un número atómico de 6. Entonces su número másico puede ser 12, puede ser 14, pero los dos, al tener 6 protones, son carbono. Entonces ahí se habla de que son isótopos, porque varían en el número de, si tienen los mismos protones. ¿En qué van a variar? Si tienen distinto número másico. Neutrones, quizás. Neutrones, excelente. Porque si ambos tienen 6, el carbono 12 va a tener 6 neutrones. Por lo tanto, 6 más 6, 12. Carbono 12. Y si tiene 14, ¿cierto? Va a corresponder a que tiene 2 neutrones más. Por lo tanto, va a ser 6 más 8. Va a corresponder al número másico 14. Va a ser carbono, pero carbono 14. Un isótopo del carbono. Ya. Este fue un ejercicio que puso el profe Jorge que lo encontré interesante. Tomando en cuenta esta anotación anterior que yo les coloqué acá, podemos hacer este tipo de ejercicio. ¿Qué elemento es ese? Magnesio. Magnesio, perfecto. Mg. Grupo 2A. Ya. Mirando esto, ¿cuántos protones tiene? Tiene 12 protones. Muy bien, Matilde. ¿Cuántos neutrones tiene? ¿Cómo calculamos eso? Sumando protones y neutrones. Más que sumar, para calcular los neutrones, al 24, ¿qué le tenemos que hacer? Restarle la cantidad de protones. Exacto. Entonces 24 menos 12, ¿cuánto nos da? 12. Muy bien. Entonces tenemos 12 protones, 12 neutrones. Y ahora, ¿qué pasa con los electrones? Los electrones en un átomo neutro, ¿qué cantidad tienen? ¿Cuántos electrones hay en un átomo neutro? La misma cantidad de protones. Excelente. Como el protón es positivo y el electrón es negativo en un átomo neutro, el número de electrones es igual al número de protones. Pero en este caso no es neutro. Tiene dos cargas positivas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que un átomo tienda a positivo? Que tiene más o sea, que tiene más electrones o menos electrones. Aquí Matilde dice, ¿tendría 10 electrones entonces? ¿Por qué? ¿Por qué tendría 10? ¿Qué indica una carga positiva? ¿Perdió los electrones que tenía antes? Exacto, que tiene un déficit de electrones. Por eso no alcanza a neutralizar los protones y en este caso queda con dos cargas positivas de más. Entonces, si teníamos 12 protones, en un átomo neutro tenemos 12 electrones, menos 2, 10. 10 electrones. Perfecto. Se va entendiendo muy bien el concepto. Ya. ¿Qué elemento es ese? Bromo. Bromo. Buenísimo. Ya. ¿Cuántos protones tiene? Están discutiendo un poco acá en la casa. Te van a agarrar a palo.
Ya, entonces, ¿cuántos protones tiene? 35. Perfecto. ¿Cuántos neutrones tiene? ¿Ya? 44 serían 79 menos 35 y nos da 44 neutrones. Perfecto. ¿Y electrones? ¿Cuántos electrones tiene? 36. 36 porque tiene una carga negativa de más. Entonces tiene 36 electrones. Bacán. Bueno, lo mismo con este. ¿Cuántos protones tiene? Así muy rápido porque ya agarramos el ritmo. Tiene 8. 8. Bacán. ¿Neutrones? 8 también. 8 también. Excelente. ¿Y electrones? 10. 10 porque tiene 2 cargas de más. Perfecto. Perfecto, me encantan. Los alumnos más secos. De hecho, pensé que en esto me iba a demorar más, pero veo que no. Me sorprendieron. Ya, entonces aquí vienen unos conceptos relacionados a esto. Si nosotros tenemos un mismo elemento, pero que varía en su número másico, vamos a decir que es un isótopo. Si nosotros tenemos distintos elementos, pero tienen la misma cantidad de neutrones, vamos a decir que son isótonos. Sí, isótonos, porque 14 menos 7 serían 7, y 12 menos 5 también serían 7. Entonces, si son distintos, pero tienen los mismos neutrones, son isótonos. Si son distintos elementos, si tienen el mismo número másico, se dice que son isóbaros. Y si, de nuevo, son el mismo elemento, pero variaron el número atómico, perdón, el número másico, corresponde a isótopos también. Y entonces tenemos tres conceptos. Isótopo, mismo elemento, distinto número másico. Isótono, distinto elemento, mismos neutrones. Isóbaros, distinto elemento, mismo número másico, acá arriba. Y esos serían los tres. ¿Sí? A partir de esto, entonces, vamos a comenzar a resolver algunos ejercicios. Así que ténganlo en consideración. Dados los siguientes átomos, ¿ya? ¿Qué átomo es este? Oxígeno. Bacán. Este. Flúor, ¿o no? Flúor, bien. La pasta de dientes, flúor. ¿Y este? Neón. Muy bien. Ya. Viendo esto, ¿es correcto afirmar que? Voy a dar un tiempo para que me den la respuesta de cuál es correcta. ¿Ya? Vamos a dar un minuto. En un minuto voy a preguntar a ver quién quiere dar su respuesta argumentada. La B, creo. B, La D, dados D, ya. de Diego metabólico. Ya. Tiempo.
Tiempo. ¿Por qué es la D? Porque tiene lo mismo neutrones. Sí, pero eso es la alternativa. Necesito que me digan por qué las otras no son. Y digo, todos Ya, los vamos números analizando. 2 y 3. eh, ¿Ya? todos se diferencian por 10. Así, 8, 18, 9, 19, 10, 20. Buenísimo, buenísimo. Eso es cierto. Si nosotros al número másico le restamos el número atómico, vamos a obtener en todos el mismo número de neutrones. Ya, así se pueden justificar las respuestas. No pueden tener el mismo número de protones porque son distintos átomos, entonces esta la descarto de inmediato. Mismo número de protones y electrones, tampoco, porque no pueden tener, o sea, si se referiría, por ejemplo, a la carga, que son eléctricamente neutros, podría ser, pero acá no nos dicen nada. Ya, entonces, chao. Mismo número de protones, no se puede. Mismo número de neutrones, esa es mismo número de electrones, tampoco, porque aquí no nos indica carga, entonces tienen distinto número de electrones. Perfecto, esa es una pregunta oficial. Ya. Miren, el elemento oxígeno presenta 3 isótopos cuyas notaciones son esas que están ahí. Estos isótopos tienen en común, vamos a dar un minuto. Tiempo. Benjamín, número atómico, pero ahí no están las alternativas. ¿Cuál alternativa podría ser relacionada a tu deducción? B. ¿Ya? Vamos a ver por qué las otras no serían. ¿La suma de sus protones y neutrones? No, porque eso corresponde al número másico, ya que es distinto. ¿Su masa atómica? Tampoco, porque el número másico es distinto. ¿La suma de sus neutrones y electrones? No, porque aquí varían los neutrones, entonces no tienen en común los mismos neutrones. El número de neutrones, lo mismo. Entonces, justamente, tienen en común el número de protones, porque en los tres es 8, por eso los tres son oxígeno, y de electrones también, porque aquí no tienen alguna carga especificada, son neutros, por lo tanto tienen el mismo número de protones y de electrones. Perfecto. Estas son preguntas de la prueba que pueden hacer así flash, sabiéndose la materia. Ya está. Debe ser comprensión, se llama esta habilidad. Es aplicar el reconocimiento, que es memorizar algo. Ya, ahora nos vamos a ir como a la última parte de lo que se ha visto con el profe, que es la configuración electrónica. Aquí, cierto, siempre esto se introduce con números cuánticos y cosas por el estilo, pero nosotros vamos a, ¿cómo se llama? Analizarlo de una manera muy simple. Este supuestamente es el árbol de Navidad, ¿cierto? El llenado de los orbitales atómicos. Tenemos que pensar que son em, 5 orbitales. No, 4. 4 orbitales. Ya, el S, P, D y F. Mi mnemotecnia es solo puedo decir feo. ¿Ya? Hay otra que es no me acuerdo, algo de solo, no, algo con de fideos, no me acuerdo cuál era la notación, pero S, P, D y F, ¿ya? Esos son los orbitales, el nombre de los orbitales.
y el número que antecede a este orbital es el nivel de energía, ¿ya? Por lo tanto, siempre vamos de 1 aumentando, después al 2, después al 3, o sea, al 2p, ya después de los S vienen los P, después de los P vienen los D, y después de los D vienen los F, pero aquí ocurre una cosa extraña cuando aparecen los D, que es que el orbital 3D es más energético, ¿cierto?, que el 4S. Por lo tanto, va antes el 4S y después va el 3D. Por eso es importante que este arbolito es mejor que se lo aprendan de memoria para la prueba. Les va a servir mucho más aprendérselo de memoria que aprender su fundamento como tal, porque eso ya es como más complicado y se pueden confundir. Y en la prueba solo les preguntan la configuración electrónica, así que es mejor que se lo aprendan. ¿Ya? Por ejemplo, configuración electrónica para 11 electrones, el sodio, ya que tiene 11 protones y por lo tanto 11 electrones. Tendríamos el nivel 1, un S, 2 electrones, 2S, 2 electrones, llevamos 4 electrones, 2P, 6 electrones, ¿ya? ¿Cuánto llevamos ahí? 10. Entonces, ¿qué falta? 3S, 1 electrón. Y aquí tenemos 11 electrones, ¿ya? Esa es la idea principal. Y aquí están los números cuánticos, pero no vamos a entrar en detalle con eso, porque ya no entra en la prueba. Pero pueden explicar ciertas leyes para el que le interesa, ¿ya? Pero eso es básicamente la configuración electrónica y vamos a ver unos ejercicios. Ya. Aquí vamos a dar 2 minutos. ¿Cuál es la configuración electrónica abreviada de los átomos de un elemento en su estado fundamental, es decir, neutro, que tiene número atómico 14? A ver quién hace esta. Vamos a dar un par de minutos. Un minuto. Tiempo. ¿Alguno tiene la respuesta? ¿O alguien no pudo hacerlo porque desconoce algún concepto o algo así para aclararlo de inmediato? No sabe hacerlo. La D, me quedo entre la A y la D. Ya. ¿En qué se confunden? ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe lo que es la configuración electrónica abreviada? Ya, vamos a explicarlo.
Los gases nobles se llaman gases nobles porque tienen todo su nivel de energía ocupado, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos al helio, que es el primer gas noble, ¿ya? El He, tenemos al helio, y su configuración electrónica es un S2, ¿ya? Si siguiera la configuración ya pasaríamos al nivel 2, pero eso no ocurre. El helio completa el primer nivel. El neón, ¿ya? Tiene 10, sí, tiene número atómico de 10. Entonces tiene 10 electrones. Sería un S2, allá llevamos 2, 2 S2, ¿ya? Tenemos 2P6. Y después del 2P, ¿qué sigue? 3S, ¿ya? Entonces este no se ocupa porque aquí ya tenemos los 10 electrones, por lo tanto el neón se puede ocupar, o sea, tiene el nivel 2 completo. Tiene los 2 acá y los 2 acá. No sigue para allá. Y todos los gases nobles hacen eso, ocupan un nivel de energía completo, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo tengo una configuración electrónica muy larga, yo puedo abreviarla con el gas noble más cercano y poner lo que sobra. Vamos a hacer el ejercicio. Número atómico 14. Si es neutro, tiene 14 electrones. Vamos. Un S2. 2S2. Llevamos 4. 2P6. Ya, 6, 7, tenemos 10. 3S2. Tenemos 12. Y 3P. ¿Cuánto nos faltan? 2. Ya, entonces, si nos fijamos acá, nosotros tenemos la configuración electrónica del neón, ¿sí? Es la misma. Por lo tanto, en vez de anotar todo esto, nosotros ponemos neón, entre corchetes, y lo que sobra. 3S2, 3P2. Y esa es la configuración electrónica del número atómico 14. ¿Ya? ¿Cuál es la alternativa? Esa. Sería la D. ¿Se entendió? Buenísimo. Entonces ustedes saben ya que los gases nobles nos van a ayudar a abreviar configuraciones electrónicas porque tienen sus niveles ocupadísimos. Ya siempre llegan como el nivel 3 lo ocupa el gas noble siguiente. ¿Ya? Así sucesivamente. Y eso es para no anotar toda esta cosa. Ahora el 14 sigue siendo pequeño, pero hay configuraciones electrónicas horrendas. Entonces se ocupa el gas noble más cercano y se anota lo que sobra. Que en este caso sería esto. Y quedaría como neón 3S2, 3P2. Buenísimo. Veamos otra. Ya está así. ¿Cuál es la configuración electrónica del anión X-2 con ese numerito de ahí 15 que es isótono con este oxígeno de acá? ¿Cuál es la configuración electrónica de S que es isótono con el oxígeno de ahí? ¿Ya? Voy a dar 2 minutos y por mientras me disculpan que voy al baño.
He vuelto. Tiempo. ¿Alguien pudo hacerlo y quiere compartir su respuesta? Ya, me tiro. Tengo que explicar también. Es ideal. Ya. Lo que hice pensando. Ahí, según eso, el número másico es 15. Ya, Como es isótono, yo por lo que sé me baso en el N del isótono, para saber qué hace como de igual neutrones. ya, Entonces, hay que sacar la cantidad de neutrones del oxígeno, que sería 16 menos 8, quedaría 8. buenísimo. Si hay 8 neutrones en el X y el número másico es 15, se resta eso y da 7. Ya, Y ahí lo primero que pienso, me da flojera sacar la configuración electrónica, voy a sumar los numeritos de arriba. Y la única que me dio suma así como 7 fue la A. El 1S2 más 2S2 más 2P3, 4 y 3, 7. ya. Ok. Te faltó un pequeño detalle. ¿Qué me faltó? Menos 2. ¿Qué significa que sea menos 2? ¿Tiene más electrones? Exacto. ¿Cuántos más? 2. Entonces, si tiene número atómico 7, debería tener 7 electrones si fuera neutro. Pero son 7, 8, 9. Tiene 9 electrones. Tienen que considerar eso. Tiene 2 cargas negativas de más. ¿Ya? Entonces podríamos hacer eso básicamente. Ver cuál tiene 9. ¿Ya? Entonces 2, 4, no. 2, 4 y 4, 8. No. 2 y 2, 10. No. 2 y 2 son 4. Y esta 5. Serían 9. Por lo tanto sería la E. Pero ojo ahí, porque si se fijan en los números de arriba y no se fijan en los niveles, probablemente también la puedan tener mala. Así que siempre lo mejor es hacerlo. Entonces, vamos a tratar de resolverlo. Así también les queda grabado para futuro. Si son isótonos, significa que tienen igual número de neutrones. Tenemos este, que tiene un A de 16, y nosotros sabemos que eso es el número de protones más neutrones. Sabemos también que este es el número de protones, por lo tanto, 16 menos 8 significa que tiene 8 neutrones. 8 neutrones. ¿Ya? Como son isótonos, este también tiene que tener 8 neutrones. Por lo tanto, 15 menos 8, que son los 8 neutrones que faltan, nos va a dar un total de 7 protones. Por lo tanto, aquí falta el numerito 7. ¿Ya? Ahí va abajito, el 7. Listo. Si fuera neutro, tendría entonces 7 electrones. Pero como tiene 2 cargas negativas de más, los electrones van a ser igual a los 7 neutros más, en este caso porque están negativos, 2. Y eso nos da 9. 9 electrones. Entonces hay que hacer la configuración. Un S2, 2, S2, 2P. ¿Cuántos P hay entonces? Si lo lleno con 6 serían 10, pero como tiene 9, 5. Y entonces ahí te da que es la alternativa E. Así se hace este ejercicio. Involucraba los dos conceptos anteriores. ¿Clarito? ¿Alguna duda? ¿Ahora es cuándo? Que Matilde había hecho la E. ¿Todo clarito? Estoy esperando las respuestas. Por si tienen alguna duda. Ya. ¿Todo clarito? Ahí lo pueden repasar. Así se hace este tipo de ejercicios.
Ya, aquí ya estamos terminando, entonces como siempre les puse algunas preguntas de razonamiento científico. Estas quizás les sean un poquito más sencillas, pero es para repasar conceptos. Dice, a comienzos del siglo XX, Max Planck estudió la emisión de energía de los sólidos al ser calentados, permitiéndole enunciar que los átomos y las moléculas emiten o absorben energía solo en cantidades definidas, pequeños paquetes. Al respecto, el texto anterior, ¿qué representa? ¿Una teoría, un problema de investigación, una ley científica, un procedimiento experimental o un marco conceptual? Justificando. Marco conceptual o marco teórico es lo que se sabe antes de hacer una pregunta de investigación, porque puede que la pregunta ya se haya respondido, pero si no se ha respondido, ahí tú puedes hacer un experimento para sacar una conclusión. ¿Alguien tiene la respuesta ya? Una teoría, Profe, ¿una teoría? teoría, dicen. Ya, ¿por qué es una teoría? Que alguien me explique por qué es una teoría. ¿Por qué no una ley? ¿Por qué no un experimento? Es que no un experimento, no porque dice que allá arriba ya hizo el experimento, porque dice estudió la emisión de energía de los sólidos al calentado. Eso ya es que él ya hizo un experimento en ese caso, entonces no debería ser, o Bien, bien. desde mi punto de vista. Buena observación. Me gustó. Y un problema de investigación es que el problema de investigación también está ahí, ¿Cierto? porque Estuvo antes. permitiéndole enunciar Ujú. es en algo así. Estuvo antes. Una Bien. ley científica es cuando, o sea, yo tenía entendido una ley científica es cuando algo que está realmente así como, eh, no sé, puede cambiar, sí o sí tiene que estar, pero esto quizá puede estar sujeta a cambio, ¿no, profe? Ya, me gustó tu análisis de la pregunta y sí, está en lo correcto. Ahora, una ley científica, más que algo que no se puede cambiar, porque de repente una teoría ahí como que puede sonar demasiado convincente, pero siempre tiene, claro, espacio como para que aparezca una evidencia nueva y se derrumbe entera. La ley lo que hace es relacionar dos o más conceptos, ya sea de manera matemática o de manera lingüística, con un lenguaje técnico adecuado. Por ejemplo, yo te digo, em, en un sistema aislado, cuando se hacen reaccionar dos sustancias, la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Entonces ahí yo estoy relacionando el sistema aislado, la masa, con la reacción química. ¿Ya? Entonces eso sería una ley, la ley de conservación de la masa. Matemáticamente, la ley de Newton. ¿Ya? Fuerza es igual a masa por aceleración, porque la fuerza siempre va a ser igual a la masa y a la aceleración, porque eso tiene sentido y la naturaleza funciona así. Entonces, claro, una ley científica puede ser tanto verbal como
matemáticamente modelada, pero siempre, siempre te expresa como una relación entre dos o más conceptos en la naturaleza. Por eso es una ley. En la naturaleza se relacionan estas cosas de tal manera. Y claro, una teoría es básicamente un conjunto de observaciones que te iban a sacar una conclusión más general. Por ejemplo, cuando se observó que la célula viene de otra, ¿cierto? Una célula viene de otra predecesora, o que la célula contiene el material genético, o que la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos, porque todos los seres vivos están compuestos por células, se generó la teoría celular. ¿Ya? Eso a partir de muchas observaciones. Acá, ¿por qué no es una conclusión? Porque una conclusión surge de un experimento. Y aquí, en cambio, se anunció que los átomos y moléculas en general, todos los átomos y todas las moléculas, absorben energía en cantidad definida y luego la emiten o absorben cantidades de energía definida. Entonces está generalizando, es una teoría. Muy bien. Está bastante claro el concepto y eso me alegra mucho. Vamos con la última. Esta es un desafío, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de hacerlo bien. Contexto. La espectrometría de masas es una técnica que permite la identificación de isótopos en muestras químicas. Bombardea con electrones las muestras con el fin de ionizarlas y fragmentarlas y separa estos fragmentos de acuerdo a su relación masa-carga. Podemos identificar directamente el número de isótopos con el número de señales en el espectro de masas y su abundancia de acuerdo a la intensidad de la señal. Una investigadora analiza dos muestras de gases naturales, una de gas cloro y otra de gas neón, con el fin de determinar los isótopos de estos elementos. Sus resultados se muestran en el siguiente gráfico. ¿Ya? Aquí está el gráfico, mírenlo bien, analícenlo, igual lo adjuntan las alternativas, pero para que le echen un primer vistazo con el contexto. Miren el eje X, miren el eje Y, vean lo que hay acá, ¿cierto? Las leyendas, el contexto, qué significa esto, a qué nos correlaciona esto, a qué nos correlaciona, todo eso, ¿ya? Vamos entonces con las alternativas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a una conclusión correcta? Analizando ese gráfico, ¿ya? Voy a dar 2 minutos para que hagamos esta pregunta.
Tiempo. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Quién tiene la respuesta? ¿O alguien no tiene idea para dónde va la micro? ¿Qué me dicen? Ni idea. ¿Alguien tiene alguna respuesta? No importa que esté mala, pero es para que nosotros podamos analizarlo. Entre dos, B y E. ¿Ya? ¿Alguien más? E. ¿Alguien más? ¿Qué pusieron para votar? Ninguna, no lo hice, la dejé en blanco, la omití. No les conviene omitir porque en la prueba nos descuentan por las malas. Pero la idea es que aprendamos de todo. En blanco, ya. Vamos a analizar el enunciado de nuevo. Ya, esta es la espectrometría de masa. En el fondo lo que hace es que ustedes toman una muestra de algo y la máquina la va a bombardear con electrones y la molécula o la cosa que haya se va a romper. Ya, se va a romper y después en un tubo largo, largo, largo va a haber dos electrodos. Como los electrones cargan negativamente las sustancias por haberlos bombardeado, los fragmentos de la molécula se van a mover hacia el polo positivo. Y piensen ustedes, ¿qué se mueve más rápido? ¿Una partícula liviana o una partícula pesada? La liviana, ¿cierto? Como es más liviana, va mucho más rápido y las otras, las más grandes, se van quedando atrás, ¿ya? O las más pesadas se van quedando atrás. Entonces piensen, po, si tengo isótopos, tienen distinto número másico. Entonces el isótopo más liviano va a llegar antes al detector y los isótopos más pesados van a ir quedando atrás. Entonces me va a dar distintas señales dependiendo de cuántos lleguen en distintos tiempos. Y lo otro es la intensidad. La barrita va a ser más grande o más pequeña dependiendo de cuántos hayan, ¿ya? Cuántos isótopos hayan. Por lo tanto, del primer isótopo puede haber poquito, me sale una raya chica, pero del último isótopo hay mucho y me sale una raya gigante, ¿ya? Así funciona la espectrometría de masa. Se llama relación masa-carga porque no es solamente la masa la que lo hace moverse, sino también la carga que tiene, la carga eléctrica. Ya. Ok, entonces a partir de ese gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a una conclusión correcta? El neón posee una menor cantidad de isótopos que el cloro. Este es el cloro, este es el neón. ¿Eso es cierto o es falso? ¿Noticia real o fake news? El neón posee menor cantidad de isótopos que el cloro. Falso. El neón tiene 3 y el cloro tiene 2. Muestra de cloro, 2 rayitas. Muestra de neón, 3 rayitas. Entonces, el neón tiene más isótopos que el cloro. Eso es incorrecto. Entonces, la A, chao. B. Para ambos elementos, el isótopo más abundante es el de mayor relación masa-carga. ¿Eso es cierto? Ya, Sandra, sí. Anda nomás. Gracias por haber asistido. ¿Es cierto que el isótopo más abundante para ambos es el que tiene mayor relación masa-carga?
Acuérdense que la abundancia se ve en torno a la intensidad. Entre más larga la intensidad, más abundante. ¿Será o no el más abundante el de mayor masa carga para ambos? Recuerden que este es cloro y este es neón. Estas cosas se analizan por separado. Yo creo que sí, ¿no? Veamos. La relación masa-carga va de 0 a 40 en este caso. Del neón, ¿cierto? El que más abunda es el de menor masa-carga, porque va más cercano al 0. Y en el del cloro, lo mismo. El que más abunda es el de menor masa-carga, porque está más a la izquierda, o sea, más chico. Y el que más abunda en el neón es el que tiene mayor, o sea, el que menos abunda es el que tiene mayor masa carga, porque está más hacia la derecha. Entonces es falso. Ah, ya cachaste, bacán. De eso se trata esto. Sí, pues hay que relacionarlo así. La intensidad representa cuál hay más o cuál hay menos, dependiendo del punto de vista. Y la relación masa-carga es en el eje X, de 0 a mucho, ¿ya? Entonces, entre más a la izquierda está, es más chico la relación masa-carga. Pero en ciencia te vas a encontrar gráficos siempre y después los vas a amar porque te explican la naturaleza de una forma muy fácil. Es mucho mejor que andar analizando una tabla y ver qué número es mayor, qué número es menor, etc. El gráfico te lo muestra así, ¿no? La C. Solo existen 3 isótopos del neón y 2 isótopos del cloro. ¿Eso es cierto? Solo existen 3 isótopos de neón y 2 isótopos de cloro. ¿Eso es cierto? Respondan con confianza nomás, que esto hay que desarrollarlo. Yo no espero así como que sean expertos en la materia todavía. Más adelante sí. Por eso es bueno tener estos desafíos. Y acuérdense que equivocarse es parte de aprender. Alguien se tiene que equivocar para aprender que eso no era correcto. ¿Es cierta la C? Solo existen 3 isótopos del neón y 2 isótopos del cloro. Matilde dice, ¿pueden haber más con menos energía que la analizada? Intensidad. Da para pensar, ¿cierto? Entonces tú dices que es falsa la C. Ya. Bien, o sea, yo también digo que es falsa, pero no solo por lo que dijiste tú, que es una ocurrencia bastante interesante. ¿Ya? Por ejemplo, si esta técnica fuera más sensible, quizá entre medio de esta raya y esta otra hay una chiquitita que aquí no vemos. Así que podría ser. Pero lo que más hace sentido es pensar, como esto es una muestra de gas, ¿qué pasa si yo en esa muestra justo no agarré un isótopo que sí existe en la naturaleza y la analicé y no aparece? ¿Puedo concluir que solamente existen 3 isótopos de neón y 2 de cloro? No. ¿Ya? En ese caso no se puede generalizar. Ojo con eso. ¿Ya? En ciencia las conclusiones tienen que estar muy enmarcadas a lo que arrojan los resultados. D. El número de isótopos aumenta al disminuir el número atómico del elemento.
¿Eso es verdad o es mentira? El número de isótopos aumenta al disminuir el número atómico del elemento. ¿Es una conclusión correcta o no respecto a esos resultados? Aún le está costando adquirir esta idea, pero con solamente analizar dos elementos, yo puedo concluir que todos los elementos tienen isótopos dependiendo de su número atómico. ¿Puedo generalizar a partir de este resultado? Porque aquí estoy analizando neón y cloro. Independiente de que esto fuera cierto para el neón y el cloro, eso no significa que sea cierto para todo. Y aquí me dice, el número de isótopos aumenta al disminuir el número atómico del elemento. Es decir, que si yo comparo el neón, por ejemplo, con el hidrógeno, ¿van a haber menos necesariamente? No lo sé, tendría que experimentarlo. Y en este caso no se ha experimentado. Entonces esta conclusión también es incorrecta. La más correcta es, en la muestra se detectaron 3 isótopos de neón y 2 isótopos de cloro. Esa es la conclusión correcta. ¿Se dan cuenta que está enmarcada dentro de los resultados? En la muestra se detectaron 3 isótopos de neón y 2 isótopos de cloro. No dice existen 2 isótopos de neón y 2 de cloro, no existe a partir del elemento, dependiendo del número atómico pasa esto, no. Lo que observo es que en la muestra que yo puse se detectaron 3 isótopos de neón y 2 de cloro. Listo, indudable, porque ahí están los resultados. Esa es una conclusión correcta. ¿Se entiende? ¿Está claro? Exacto, Matilde, como que esa es una conclusión demasiado general para lo poco experimentado. Justamente, a eso voy. Entonces aquí ustedes, más que pensar así como la cosa, traten de ver el gráfico y después ven la alternativa y ven como cuál se enmarca mucho más a los resultados que obtienen. Les pongo un ejemplo. Yo les podría poner una tabla y pongo así como cantidades en kilogramos que comieron las ballenas en distintos años. Entonces, por ejemplo, les pongo 2010, 2011, 2012 y ustedes van dando cuenta que el 2011, el 2010 comieron más que en el 2011, pero en el 2012 comieron más que en los 2 años anteriores. Y de repente en las alternativas le aparece, en el 2012 las ballenas comieron más krill que en años anteriores. Ustedes podrían decir, ah, sí, pues más krill, más alimentos, porque ustedes saben de antes que las ballenas comen krill. Pero ¿qué pasa si justo hay una ballena que no come krill y ustedes no lo saben? ¿Esa conclusión es correcta para ese experimento? No, porque ustedes no pueden salirse del marco experimental. Por lo tanto, la conclusión sería, en el año 2012 las ballenas comieron en general más que en años anteriores. No importa qué, no importa eso. Y les va a aparecer casi siempre eso. Conclusiones apresuradas se llaman, o generales. No pueden suponer nada. Aquí tienen que pensar que ustedes no conocen cuántos isótopos hay, porque tampoco creo que lo sepan, ni yo lo sé. Tienen que suponer que se lo olvidó todo, ver el resultado y decir como, ah, ya puedo concluir esto. ¿Ya? No se metan como con lo que tienen antes ni nada de eso. Y esa sería la ayudantía por hoy. Muchas gracias por haber asistido. Nuevamente disculpen por haberla suspendido el sábado, pero espero que haya sido productiva, haya sido materia que les haya servido para crecer en su conocimiento y nos estaremos viendo en la próxima. Así que pueden retirarse. Yo voy a guardar la grabación. Ya voy a guardar la grabación. Detener.